Queremos escuchar esa verdad que tú tienes para nosotros. Gracias porque te podemos alabar el día de hoy. Gracias porque te podemos bendecir en este día. Gracias por llamarnos a tu casa, Señor. Gracias por obrar siempre en nuestros corazones y en nuestras vidas. Hoy en esta hora, Señor Jesucristo, venimos delante de ti, Dios, para que seas tú quien hable a nuestros corazones, quien hable a nuestras vidas, para poder, Señor, saber y conocer esa verdad que tú tienes para nosotros, para poder conocer la verdad que tú tienes para nuestras vidas. El día de hoy, Señor, me pongo en tus manos. El día de hoy, Señor, sé que tú vas a hablar. Sé que tú tienes esa palabra de verdad que cambiará, que alimenta nuestros corazones, que alimenta nuestras vidas, Dios. Te damos gracias, te alabamos, te exaltamos. Me pongo en tus manos, Señor Jesucristo. Bendice a tu pueblo, Dios, que está aquí. Bendice a tu pueblo, Señor, que escucha del otro lado, porque hoy te damos gloria y honra. Danos tu verdad, danos tu palabra, que va a ser expresada a través de mis labios. Pon ese carbón encendido, Espíritu Santo, Sharabasía, y que seas tú, Sharababashiriría, hablando a nuestro ser y a nuestras vidas en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Gloria a Dios. Sea bienvenido en esta hora aquí a la página de Casa de Oración. Y hemos estado en estos días estudiando acerca del tabernáculo de David. Hemos estado estudiando acerca de lo que Dios nos dice, que David en el Antiguo Testamento fue un hombre tan tremendo en Dios, y él no necesitó de 7 muebles, porque trajo el arca a la ciudad de Jerusalén, trajo el arca a ese lugar donde la puso en una tienda, y nosotros encontramos que por 24 horas al día y 7 días a la semana había alabanzas en ese lugar. Nosotros encontramos que ahí en ese tiempo fue donde también se compusieron muchos de los salmos que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Y hemos venido viendo esto que está en la Escritura, y la Escritura nos ha llevado precisamente a que de la manera en que David hizo todo esto en la tierra, es algo que Juan vio también en el cielo. La figura que vemos de 4 músicos principales, y después también había un grupo de 24 levitas alrededor, o 24 levitas alabando a Dios. Es un cuadro de lo que nosotros encontramos en el libro de Apocalipsis capítulo 4. Y quiero que por favor vayamos en esta hora para continuar con el estudio. Lo vimos un poco la semana pasada, pero vamos a Apocalipsis capítulo 4, que es donde nosotros encontramos la revelación de lo que hizo David en ese tiempo. Nosotros encontramos esta revelación en el libro de Apocalipsis capítulo 4. Así que vamos en esta hora a esta porción de la Escritura. Abramos nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 4, porque hoy veremos que también hubo otro hombre que vio estas tremendas cosas, pero ahorita lo vamos a ver. Y dice así, vamos a leer primeramente todo el capítulo. Hay tremendas cosas que nosotros encontramos aquí. En el capítulo 3, la última iglesia que se menciona es la iglesia de la Odisea. Y nos dice así, por ejemplo, el versículo 21, al que venza la tibieza. Y de hecho esta iglesia de la Odisea es la última iglesia. Y también estamos estudiando el tabernáculo de David, porque en el libro de Hechos, cuando se levantó la primera iglesia, Santiago expresa que iba a ser edificado y levantado el tabernáculo de David en los últimos días. Y en los últimos días lo que nosotros encontramos es esta iglesia de la Odisea, que su característica es que sí tiene conocimiento,
pero ella es tibia, no es fría ni es caliente. Entonces estamos viviendo los últimos tiempos, estamos viendo que el Señor Jesucristo está por venir. Y el libro de Apocalipsis también nos expresa la escritura que Dios le dice a Juan: escribe las cosas que ves. Y lo que vio Juan en el capítulo 1 es al Señor Jesucristo, y vio ese tabernáculo y vio a Jesucristo resucitado. Y también le dice: escribe las cosas que son. Y las cosas que son o que eran en el tiempo de Juan, había de manera literal estas 7 iglesias en Asia, y Juan les escribe a estas 7 iglesias. Pero después el ángel le dice: escribe las cosas que serán. Y las cosas que serán empiezan desde el capítulo 4. Todo el futuro que va a venir, que viene, porque hay quienes toman el libro de Apocalipsis de manera literal, diciendo estas cosas vienen, están pasando, están sucediendo. Y es cierto que ha habido momentos, periodos en la historia donde cosas que se mencionan en Apocalipsis suceden, pero hay quienes toman el libro de Apocalipsis como cosas también que ya sucedieron, porque un día cuando Nerón se levantó o cuando la iglesia cristiana sufrió persecuciones, expresan que se cumplió el libro de Apocalipsis y entonces ya no hay nada más para nosotros. Pero nosotros nos encontramos que del capítulo 4 son las cosas que Juan vio y que están de alguna manera a la vuelta de la esquina, pero que también nos trasladan a las cosas celestiales que vienen. De hecho, el capítulo 4 nosotros encontramos cuando Dios en esa eternidad es lo que va a suceder. Dice: escribe las cosas que son. Dice así el versículo 1, ¿lo tenemos? Dice el 21, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Es la promesa que Dios tiene para el vencedor de la iglesia de la Odisea. Leamos el versículo 4.1, dice: después de estas cosas miré, he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo, diciendo: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Y luego yo fui en espíritu, he aquí un trono que estaba puesto en el cielo, y sobre el trono estaba uno sentado. Y el que estaba sentado era al parecer semejante a una piedra de jaspe y de sardio, y un arco celeste había alrededor del trono, semejante en el aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 sillas, y vi sobre las sillas 24 ancianos sentados, vestidos de ropas blancas, y tenían sobre sus cabezas coronas de oro, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y 7 lámparas de fuego estaban ardiendo delante del trono, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor del trono 4 animales llenos de ojos delante y detrás. Y el primer animal era semejante a un león, y el segundo animal semejante a un becerro, y el tercer animal tenía la cara como de hombre, y el cuarto animal semejante a un águila volando. Los 4 animales tenían cada uno por sí 6 alas alrededor, y de dentro estaban llenos de ojos, y no tenían reposo día ni noche, diciendo: Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, que era y que es y que ha de venir. Y cuando aquellos animales daban gloria y honra y alabanza al que estaba sentado en el trono,
al que vive para siempre jamás. Los 24 ancianos se postraban delante del que estaba sentado en el trono y adoraban al que vive para siempre jamás, y echaban sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir gloria y honra y virtud, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad tienen ser y fueron creadas. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Amén. Aleluya, aleluya. Y entonces vemos a Juan mostrándonos el futuro, mostrándonos lo que existe en ese reino y cómo es que Dios al final de los tiempos, al final de cuando toda lengua y toda rodilla va a doblarse y va a confesar que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios, bendito sea su nombre. Aleluya. Encontramos que Dios en el capítulo 4, capítulo 5, nos dice cómo va a ser el final, donde Él está sentado en su trono, donde también en ese trono está su Hijo sentado a su diestra, y también encontramos que aquí la Escritura dice que hay voces en este lugar, en este trono encontramos que hay voces, y leímos en Apocalipsis 3:21 que al que venciere, dice, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Esa es la recompensa para los vencedores de la iglesia de la Odisea: sentarse, estar en el trono. Y nosotros encontramos también aquí que hay momentos que los números que encontramos en el Apocalipsis, porque Juan dice que ve en el trono hay voces, hay truenos, hay relámpagos, está Dios y su aspecto lo encontramos que nos dice aquí cómo es. Nos dice que es una piedra de jaspe, hay un arco celeste, hay un mar, hay el color esmeralda, tremendas cosas que vamos a poder verlas y saber lo que significan. Pero en medio de ese trono está Dios, su gloria, su presencia, su esencia, su ser, y es increíble lo que nosotros vamos a poder entender el día de hoy. Pero encontramos, dice Juan, alrededor del trono vio a 4 animales, y también más en un círculo más afuera lo que Juan vio son 24 ancianos. Y hay gente que dice que los números que están ahí son de manera literal. Entonces vienen y expresan que solamente en ese trono alrededor de él va a haber 4 seres así, o cuatro seres vivientes que tienen estas características de león, de becerro, de águila y de hombre. Y dicen, nada más en la eternidad nos vamos a encontrar a 4, y son criaturas celestiales. Y también alrededor del trono nada más va a haber 24 ancianos. Pero nosotros encontramos en el capítulo 5 que quién es la naturaleza de estos animales y de estos seres vivientes son personas. Y vamos a leer, por favor, del capítulo 5, el versículo 8. Dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 animales y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de perfume, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido. Entonces Jesucristo vino y nació, se hizo hombre para redimir a la humanidad. Entonces los ángeles, Dios tiene un propósito, un plan con ellos, y sabe cómo van a confesar ellos que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios
hacia el Padre, pero los únicos que hemos sido redimidos somos nosotros. Por eso estos ancianos y estas criaturas son hombres redimidos. Bendito el nombre de Dios. Dice, y nos has redimido, dice el 9, para Dios con tu sangre. Y luego también hay gente que dice, bueno, son 24 ancianos. Bueno, 12 tribus o 12 hombres que van a estar ahí de cada tribu de Israel. Y también dicen, son 12 apóstoles que van a estar ahí. Ahí están, son los 24 ancianos, 12 de Israel y 12 apóstoles. Pero eso no es lo que nos dice la Escritura. Dice, nos has redimido para Dios, dice el versículo 9, con tu sangre. Y dice, de todo linaje. Ahí se echa abajo esa teoría de que solamente puedan ser judíos. Dice, lengua, pueblo y nación. Entonces no puede haber los 24 apóstoles, los 12 apóstoles y 12 tribus, tal vez uno de cada hombre. No, porque serían solamente judíos. Y aquí están diciendo que estos 24 ancianos, estos cuatro bestias o cuatro seres vivientes, dice que son de toda tribu, de toda lengua, de toda nación. Y ahí entramos usted y yo. Y dice el 10, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Están las características que tienen estos 24 ancianos y también estos seres vivientes, que el lugar de habitación que Dios les va a dar va a ser la nueva tierra. Van a habitar en la nueva tierra y no son la esposa, pero van a estar ahí. Y dice, el 11 es donde encontramos cuántos son. Y miré y oí voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los animales, y de los ancianos, y la multitud de ellos eran millones de millones. Sí, lo podemos ver, no eran 4 solamente, no eran 24 ancianos nada más, sino era una multitud alrededor del trono de millones habitando en la nueva tierra. Un círculo de alabanza y adoración, bendito su nombre. David 24 horas al día, por los 7 días de la semana, él puso alabanza y adoración en esa arca, en ese lugar, en ese sitio donde se puso la tienda. Y dice la Biblia, se le llamó el tabernáculo de David. Entonces nosotros lo que encontramos y vemos, dice Santiago y dice uno de los profetas menores, en los postreros tiempos lo que va a ser restaurado va a ser el tabernáculo de David. Entonces, ese grupo de gentes que está en la eternidad, los 24 ancianos, los 4 animales, están teniendo una adoración día y noche, porque dicen, santo, 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 no paran. Los ancianos se postran ante el Cordero, ante al que abre el libro. Hay una adoración tremenda y ellos no son la esposa. Imaginémonos también entonces lo que debe de hacer la esposa, porque en este tiempo, para restaurar el tabernáculo de David, lo que debe de haber en nuestro ser y en nuestras vidas es alabanza, es darle gloria a Dios, que estemos siempre también expresando y diciendo, santo, 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 te doy gracias, te doy gracias, te doy gracias, bendito su nombre. Y entonces esto es lo que Juan vio en el cielo, David lo plasma en la tierra, pero también hubo un hombre que también vio estas cosas. Pero para poder ver o entender también lo que Dios nos quiere mostrar aquí y nos quiere decir, podemos entender en un lado y saber que el Señor nuestro Dios es alguien que es infinito, no tiene principio, no tiene fin, nadie lo creó, Él es autoexistente,
Él existe por siempre y siempre y siempre, y nunca hay en la Escritura que podamos decir, aquí en este tiempo o en este punto Dios existió. Y entonces nosotros vamos camino a ese lugar, vamos camino a estar en su gloria, a estar en ese fuego consumidor que es Él. Y nosotros sabemos que ese nuestro Dios, que no tiene principio y no tiene fin, la Escritura nos dice que Él, para darse a conocer, para que la creación, que en este punto en Él no había nada, la Biblia nos dice que Él engendró a su Hijo. Él engendra a su Hijo. Proverbios capítulo 8 lo hemos visto, estudiado, leído de alguna forma en este lugar, y Proverbios 8 nos dice que el Padre engendra a su Hijo y Dios, el Hijo, lo que tiene en Él, en su ser, en su vida, es toda la esencia del Padre, todo eso que el Padre tiene de gloria, de poder, de virtud, de amor, de fuego, lo tiene Jesús, pero en el lado engendrado. El Padre no engendrado tiene todo esto, pero el Hijo viene y tiene todo esto en su ser. Por eso de Jesucristo en el libro de Apocalipsis encontramos que dice, yo soy el alfa y la omega, yo soy Ale y Tau. Y entonces el Señor Jesucristo vino y a través de Jesucristo también fueron creadas todas las cosas. Por Él y en Él fueron creadas todas las cosas. Entonces vamos a camino a donde está el Señor nuestro Dios y vamos camino a saber lo que Él quiere de nuestras vidas. Nosotros en donde nos encontramos y lo que vimos en estos días es que David vio este cuadro acerca de los 4 cantores que había cuando él hizo el tabernáculo de David. Estaba la tienda y había 4 cantores. También nosotros estudiamos que David puso 24 órdenes de músicos y cantores. Puso 24 órdenes de músicos y cantores en el tiempo en donde el tabernáculo de David se puso. No había la necesidad en este tiempo, fue un tiempo de gracia, de que se sacrificaran animales. El tabernáculo estaba en Gabaón, donde se encontraban los 7 muebles. Y después lo que acabamos de leer en Apocalipsis 4 es que Juan ve esta figura. Ve la figura de 4 seres vivientes y ve la figura de 24 ancianos alrededor del trono, millones de ángeles, millones de personas también más atrás, pero ve la revelación del trono. Y en el trono está Dios que tiene gloria y que esa gloria es luz inaccesible y que Dios no tiene principio y no tiene fin. Vamos a Primera de Timoteo 1:17, por favor. Primera de Timoteo 1:17. Primera de Timoteo 1:17. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Dice así: por tanto, al Rey de siglos, inmortal, invisible, al solo sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces Dios es inmortal, es invisible,
es sabio y a Dios le damos honor, gloria por los siglos de los siglos. Nuestro Dios estaba él solo. Sabemos que nuestro Dios es Padre, es Verbo, es Espíritu, es uno solo, pero Dios también, para darse a conocer a nosotros, se revela en tres personas: Padre, Verbo, Espíritu. Y este es nuestro Dios inmortal, invisible, al solo sabio Dios. Vamos por favor ahí mismo en Timoteo y vamos a leer Primera de Timoteo 6:16. Primera de Timoteo 6:16. Gracias, Jesús. Dice así, Primera de Timoteo 6:16: quien solo tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Entonces nosotros encontramos que Dios es gloria. Nos lo deja saber y entender de alguna manera de esta forma. Y esa gloria que entendemos, o esa luz inaccesible que es Dios, nos lleva a Dios a que es su gloria kabod, su gloria de amor, su gloria de sangre. Y nos dice aquí que Él dice: quien solo tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible. Ningún hombre, no podemos estar, no podemos ir, no podemos llegar. Y lo que estamos viendo, y usted ve en la imagen, es que vamos a ese trono, y ese trono está Dios, que es inmortal, que es invisible, que tiene una luz inaccesible. Y entonces Jesucristo, el Señor Jesús, el Padre, de esa luz, de todo eso que había, Él da luz a Jesucristo para que nosotros podamos llegar a través de Él. Bendito sea su nombre. Amén, amén. Vamos por favor al Salmo 104:2. Salmo 104, versículo 2. Salmo 104, versículo 2. Esto es tremendo poderlo decir, poderlo expresar, porque nuestra mente es pequeña y estamos hablando de cosas infinitas, de cosas que solamente en esa esencia, presencia de Dios, y que a través de Jesús podemos entender hacia dónde vamos y por qué este cuadro de Apocalipsis 4, para nosotros poder acceder a esta luz inaccesible. Salmo 104, versículo 2, dice el 1: bendice alma mía a Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido. Hazte vestido ¿de qué? De gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Entonces viene David y pone esto, dice Dios: tú te has vestido de gloria. Lo pone de esa manera porque no nos podemos imaginar qué hay o qué existe dentro de lo que es Dios. Pero viene David y pone: tú, Señor, te has vestido de gloria, de magnificencia, y dice: el que se cubre de luz como de vestidura. Entonces lo que vemos en el trono, y vamos camino a ese lugar, va a ser el Señor nuestro Dios, y nos deja ver y nos deja entender que Él es luz, se viste de luz, Él es luz. Y dice la Escritura en Romanos 1:20 que todo lo natural
es tipo de lo espiritual. Lo que podemos ver y entender aquí, que nuestro Dios es un sol, gloria a su nombre, porque el Señor Jesucristo en Malaquías nos dice que Jesús es el sol de justicia. Y el sol de justicia que es Jesús es un sol engendrado, es un sol que tuvo ese Aleph, ese alfa y omega. Y si Jesucristo es el sol de justicia, no nos podemos imaginar lo que es también el sol infinito que no tiene principio y no tiene fin. Pero Dios dice, yo me visto con luz, santo su nombre, como de vestidura. Y dice, me he vestido de gloria y de magnificencia. Dios es luz, Dios es todo esto que no, lo puso en su Hijo. Vamos a Juan 1:18, por favor. Evangelio de Juan 1:18. Evangelio de Juan 1:18. Gracias, Jesús. Gracias, gracias. Lo tenemos. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18. Gracias, Dios. Y dice así: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró. A Dios nadie le vio jamás, y el único que estaba ahí en esa divinidad, el Verbo, el Cristo, es eterno, el Hijo ha estado en esa luz inaccesible, y el Padre lo engendra con una luz ya accesible, porque si nosotros quisiéramos tocar a Dios con ese fuego que es como una antorcha que está encendida y usted viene como un leño seco. Si nos acercamos así como leño seco a ese fuego, ese leño hubiera sido o es consumido. Y entonces nosotros sabemos que solamente a través del Hijo, que es luz ya accesible, porque Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, y nosotros podemos acercarnos a esa luz, y esa luz lo que quiere llevarnos es a la luz inaccesible, al trono. Al que venciere, yo haré que se siente en esa luz inaccesible que es mi Padre. El único que vio todas estas cosas es el Hijo de Dios, Jesucristo, que estaba en el seno del Padre y nos quiere llevar ahí. Vamos a Colosenses 1:15, por favor. Colosenses 1:15. Hasta aquí vamos bien. Por eso es que nadie puede ir al Padre si no es a través de Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Colosenses 1, y vamos a leer el versículo 15. Lo tenemos, dice: el cual, están hablando de Jesucristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, porque por él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos, que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por él y para él, y él es antes de todas las cosas, y por él todas las cosas subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga el primado. Entonces, lo que encontramos aquí en Colosenses capítulo 1, viendo las escrituras anteriores, nos dice lo que es Dios de alguna manera. Dios es infinito, es Dios,
nadie lo creó, Él se alimenta de sí mismo, Él es inmortal, invisible, luz, pero dice aquí que Jesús es la imagen, bendito sea su nombre. Aleluya. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Él fue engendrado, y una vez que fue engendrado a través de Jesucristo, Jesucristo es una luz, y el Padre se pone atrás de Jesucristo, y entonces Jesucristo ahora viene y hace toda la creación, y entonces toda la creación ya no es consumida porque ya existe un mediador, porque ya existe alguien el cual la creación puede venir, tocar, tener, saber cómo es Dios. Y entonces Jesucristo dice, yo voy de regreso a la casa de mi Padre, y donde yo estoy, yo quiero que también ustedes estén. Y entonces ya podemos saber cómo es el Padre. Porque cuando está aquí en el Evangelio de Juan, Tomás le dice, enséñanos al Padre. Y Jesús le dice, Tomás, si me has visto a mí, has visto al Padre. Gloria a su nombre. Gracias, Jesús. Vamos a Hebreos 1, por favor, del 1 al 3. Hebreos 1, del 1 al 3. Estamos probando aquí lo que Dios nos dice, que Él es luz inaccesible, pero solamente a través de Jesús nosotros podemos ir a ese trono de luz inaccesible. Y estamos también hablando del tabernáculo de David, de la alabanza a Dios, y por qué tanto David como Juan vieron estas cosas celestiales. Hebreos capítulo 1, y vamos a leer los versículos del 1 al 3. Lo tenemos, Hebreos 1, del 1 al 3. Dice así la palabra de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Y dice el 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria, amén. Siendo, ¿qué cosa? El resplandor de su gloria. Esa gloria de luz inaccesible que tiene el Padre, lo que nos está diciendo aquí el libro de Hebreos, Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Por eso Jesús en Malaquías nos dice que Él es el sol de justicia, amén. Y el sol de justicia, lo que tiene un sol son rayos. ¿Estamos de acuerdo? Él es, lo dice, Él es el resplandor de su gloria, la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados, por sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Gloria al nombre de Dios. Entonces Jesús es el resplandor. ¿Y qué es lo que hemos estado viendo aquí? Vamos camino a este trono, vamos camino a este lugar en donde nosotros encontramos la gloria, la presencia de Dios. Y lo que leímos en Apocalipsis 4 es que la Biblia dice que después de este trono, a este trono que está aquí, va la esposa, porque ahí hay voces. Entonces la esposa pudo tener la luz del Cristo en su vida, que ella también se transformó, se convirtió, hizo que todas sus tinieblas que estaban dentro de ella brillaran y tuvieran la luz de Jesucristo. La esposa en Apocalipsis encontramos que ella está vestida del sol.
Ella tiene esta luz. ¿Por qué? Porque supo encontrar esta luz de Jesucristo, el sol de justicia, y volverse luz para estar en Jesucristo y Jesucristo llevarla a la luz inaccesible, que es lo que encontramos en este trono. Y alrededor de este trono, la Biblia nos dice que había 4 seres vivientes. Uno de ellos tenía la forma de león, otro tenía la forma del águila, otro tenía el rostro de un becerro y el otro tenía el rostro de un hombre. Cuando nosotros vemos este cuadro de los 4 músicos principales que David vio, definitivamente hay un nombre que nosotros encontramos por el cual Dios también se reveló a Moisés, y ese nombre es Yud-Hei-Vau-Hei, bendito sea su nombre. Y entonces lo que nosotros vemos aquí, en este cuadro, vemos rayos saliendo de este trono. ¿Sí lo podemos ver, hermanos? Vemos rayos saliendo de este trono. Yud-Hei-Vau-Hei, bendito su nombre. Yud-Hei-Vau-Hei. Y había estas 4 criaturas y ellas están diciendo santo, 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 pero no están dentro del trono, no son la esposa, son gente que está en la nueva tierra, pero que alcanzó ese nivel, y lo vamos a estudiar por qué alcanzaron ese nivel y están en la nueva tierra. Pero la esposa está en la luz inaccesible que es Dios. Podemos alabarle, podemos bendecirle, glorificar a Dios. Hasta aquí me doy a entender que es a través de Jesucristo la luz que nos lleva a la luz inaccesible que es Dios, porque la esposa se viste de sol, del sol de justicia. Después encontramos, usted ahí en la pantalla vio que apareció un rayo. Después de esos 4 animales o seres vivientes, la Biblia dice que había 24 ancianos. Y los pongo en forma de rayos y voy a poner nada más 12 rayos. Este primer rayo abarca 2 ancianos, ¿sí? El segundo rayo que pongo abarca 2 ancianos. Aquí ya llevaríamos 4 ancianos. ¿Estamos de acuerdo? El rayo que sigue voy a poner a otros 2 ancianos. Ya llevamos 6. ¿Estamos de acuerdo? Porque la Biblia dice que alrededor del trono había 24 ancianos. ¿Sí? ¿Sí estamos bien? Había 24 ancianos. Puse solamente 12 rayos y cada rayo representa 2 ancianos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. 24 ancianos que había alrededor de ese trono. Y lo que estamos viendo es tabernáculo de David y vamos camino con Dios, que es luz inaccesible. Quiero que por favor vayamos a Éxodo 33, versículo 18. Porque hubo un hombre, hermanos, que vio este cuadro, ¿sí? Hubo un hombre llamado Moisés que vio este cuadro. Vamos a Éxodo 33, versículo 18. Éxodo 33, versículo 18. Este cuadro lo vio Moisés. Lo que vio Juan, lo que vio David, lo vio Moisés. Gloria a Dios. Santo su nombre. Lo que nos dice aquí antes de llegar a esto, llegaron al monte Sinaí. Dios le dice a Moisés que suba para que le dé los 10 mandamientos. Moisés sube, está 40 días con Dios. Dios les da la ley. Moisés baja con esas tablas que Dios le dio y el pueblo abajo se encontraba haciendo fiesta, porque Moisés no llegaba, ya se habían desesperado, pensaban que tal vez Dios había matado a Moisés arriba.
y entonces se hacen un becerro de oro. Dice que juntan el oro de los aretes, de lo que tenían. Dice la Biblia que Moisés avienta el oro y dice, esto salió, y le dice a Aarón, estos son tus dioses, Israel, porque se había formado la figura, cierto, de un becerro que tenía estas 4 caras. ¿Cómo es que imita el enemigo? Tenía aquel becerro rostro de león, de águila, de buey, de hombre, porque el enemigo siempre imita. Entonces la gente se puso a adorar, se puso a hacer fiesta, se puso a hacerse cosas desenfrenadas. Llega Moisés, rompe las tablas de la ley que no le costaron absolutamente nada porque Dios se las había dado. Dice que viene y también aquel becerro lo muele para saber quién había llegado a ese punto de idolatría con esa cosa, con eso que hicieron, que salió del fuego, cambiando a Dios luego ese pueblo. Y entonces dice que viene Moisés y pregunta, ¿quién es conmigo? Y solo la tribu de Leví es la que se une con Moisés y es la tribu que Dios hace para ser sacerdotes. Y dice que él muele el ídolo y le da a beber al pueblo. En la Biblia encontramos las aguas de celos. Cuando algún hombre tenía celos o una mujer, lo hacía más el hombre, de que su mujer lo estaba engañando, lo llevaba a las aguas de celos. Preparaban esa agua, la bebían, y si a la mujer se le hinchaba el vientre, quería decir que estaba cometiendo adulterio, y entonces la apedreaban. Y aquí vemos que cuando Moisés les da a beber el agua a los israelitas, ¿cómo iban a saber los levitas a quién matar? Era a través de estas aguas que probaron con el ídolo, y entonces aquellos que hicieron la idolatría con este becerro de manera mayor, les salió en sus frentes. Entonces la Biblia dice que los levitas mataron a mucho pueblo. Pero Dios también sabía que había gente que, es cierto, no había llegado tanto a su corazón y a su vida esta idolatría, pero Dios sabía que a lo largo del tiempo esto iba a brotar y a surgir, que le dice Dios a Moisés, quítate Moisés, voy a matar a este pueblo. Y vemos a Moisés y Aarón rendidos delante de Dios y le dicen, no Dios, ¿qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir que sacaste a este pueblo para matarlos? Pero viene Dios también y le dice, está bien, pero yo ya no voy a ir con ustedes, yo ya no voy a caminar. Y vuelve ahí Moisés, pero Dios, si tú no vas con nosotros, ¿qué va a pasar? Y entonces vemos esto que pasa en Éxodo 33, versículos 18. Dice el 16, ¿y en qué se conocerá a ti que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en andar tú con nosotros? Que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Y vean este hombre, Moisés. Él entonces dijo, ruégote que me muestres tu gloria. Y ya vimos cuál es la gloria de Dios, ¿estamos de acuerdo? Amén. Y respondiéndole, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y será que cuando pasare mi gloria,
yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Y esto, hermanos, es bien tremendo lo que tenemos aquí. Es bien tremendo. Un hombre está en la presencia de Dios, en la gloria de Dios, y debió de haber estado Jesucristo, porque nadie puede ver al Padre si no es por Dios. Pero aquí vemos a un hombre, está dialogando con Dios y le dice: muéstrame tu gloria. Y Dios le dice: ¿sabes? Yo voy a pasar, le dice, yo voy a pasar mi bien, le dice en el versículo 19, dice: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Y luego le dice también lo que iba a hacer Dios: y voy a proclamar el nombre de Jehová delante de ti. Es lo que Dios iba a hacer. Y nosotros, cuando encontramos hacia atrás a Moisés, que el pueblo no tenía agua, la Biblia dice que Moisés hirió la peña. Y esa peña que nosotros encontramos que Moisés hiere, en el hebreo dice que es la roca Sur. Y esa roca Sur es la roca del Padre. Entonces, en ese hueco que Moisés rompió, es donde viene Dios y lo mete ahí, porque también aquí encontramos que dice: yo te esconderé en el agujero de la peña, y esa peña es la roca Sur. Le dice Dios: yo te voy a esconder ahí, porque no puede haber hombre que pueda ver mi rostro o lo que soy de manera descubierta o desnuda y viva. Porque Moisés ahí, si hubiera visto, aunque sea un mínimo, la esencia, el rostro de Dios, hubiera sido deshecho, ¿sí? Hubiera sido destrozado, o sea, no tuviéramos ni un átomo de Moisés. Lo que le estoy diciendo igual es que Dios quiere que vayamos camino a donde está Él, y Él es esto, su gloria inaccesible, invisible, inmortal, luz, gloria cabot. Y le dice a este hombre: te voy a poner ahí. Esa hendidura, eso que fue abierto, quedó así porque cuando Jesús vino y el Padre lo engendra, quedó una abertura en la divinidad. No sé si me doy a entender, porque Jesús fue engendrado para ser el sol de justicia. Él es la imagen, la imagen de la gloria de Dios. Lo leímos en Hebreos. Él es la imagen de la gloria de Dios. Lo que Dios le está diciendo también aquí a Moisés: te voy a mostrar mi gloria, pero va a ser una gloria engendrada que tú vas a poder entender y comprender. Te voy a dar a mi hijo. Pero el Padre escondió a Moisés en esa hendidura, en esa roca de él, porque de ahí, en lo eterno, Él engendró a su hijo y quedó una hendidura. ¿Por qué? Porque cuando Jesús vino, murió en la cruz y resucitó, bendito su nombre, resucitó, dice que Dios a un hombre llamado Jesús lo unió a la divinidad, a la luz inaccesible, para que ahora usted y yo podamos regresar a ese trono, amén, podamos ir ahí. Pero viene Dios y le dice a Moisés: te voy a mostrar al unigénito Hijo de Dios, el resplandor de mi gloria. Leamos el capítulo 34. Sí, esto es tremendo, hermanos, es increíble y aún poderlo explicar. Dice: y Jehová dijo a Moisés:
alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Apercíbete pues para mañana, y sube por la mañana al monte de Sinaí, y estáme allí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas, ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y levantóse por la mañana y subió al monte de Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad, que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo justificará al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y encorvóse. Y mire, ¿qué vio Moisés o dónde estaba Moisés? Mire, Moisés, hermano, lo que vio y lo que estaba precisamente, estaba viendo el trono de Dios, amén, y debió de haber sido también algo tremendo esto. Dios iba a mostrar cada rayo del sol de justicia, que es el Hijo engendrado, y Moisés le dice Dios: voy a pasar todo mi bien. Y le debió de haber mostrado el primer rayo a Moisés para mostrar lo que él era, y el Hijo de Dios, dice en Hebreos, él es el resplandor de su gloria. Y viene Dios y manda el primer rayo. Moisés está escondido, está en la hendidura de la roca, y el primer Jehová que viene, porque hay 2 Jehová ahí, es el Jehová no engendrado. Debió de haber estado cubierto cuando Dios dijo ese nombre, Jehová. Y debió de haber estado cubierto porque era el Jehová no engendrado. ¿Sí me doy a entender lo tremendo que está pasando aquí? Está un hombre allá arriba, en ese lugar, y está Dios mostrándole su gloria y la gloria del Hijo que iba a ser engendrado. Le dice entonces el primer Jehová: él está escondido, solo vas a ver mi espalda. Jehová, bendito Sharabasia, oh Sharabasia, bendito su nombre. Y después debió de haber venido rayo por rayo para decirle los 12 nombres gubernamentales de su Hijo, Jehová, porque Moisés los registra aquí. Y debió de haber entendido que era ese Jehová engendrado, porque el segundo nombre que viene es fuerte. Y debió de haber venido un rayo así, de ese nombre fuerte, para ser mostrado a Moisés. Y después debió de haber venido otro rayo misericordioso. Bendito su nombre, amén. Vino Jehová, Jehová no engendrado. Vino el otro rayo, Jehová, fuerte. Y así cada rayo siendo expresado por Dios, y que Moisés lo entendiera. ¿Sí me doy a entender? Amén. Que Moisés dijera: ya sé cuál es este rayo del fuerte, porque también vino misericordioso, y debió de haber pasado el tiempo para poder entender este nombre misericordioso, porque si Dios hubiera venido con los 12 nombres
con toda su gloria también, así de rayo, con todo, también Moisés ni hubiera entendido, hubiera sido desintegrado, y entonces Moisés no hubiera podido saber esto. Y viene entonces, después del misericordioso, viene otro rayo de Dios y le dice, piadoso, bendito su nombre, y le dice, tardo para la ira, Sharabasía. Está Moisés en algo tremendamente espiritual. Le dice, grande en benignidad, Amén, amén. grande en verdad. Vino cada revelación del nombre de Dios, guardador de misericordia, perdonador de iniquidad, perdonador de transgresiones, perdonador de pecados, Gloria. juez justo, bendito su nombre, Sharabasía, juez justo, Sha'anaribasaya. Oh, gloria a Dios. Entonces, dice la escritura que cuando Moisés bajó, su rostro brillaba, santo su nombre, su rostro brillaba. Por eso en algunas pinturas ponen a Moisés con cuernos, porque lo que de él salía precisamente, hermanos, eran estos rayos de verdad, de lo que él vio allá en la eternidad. Estaba en el trono, estaba en esta roca, estaba en este lugar. Y el Padre mostrándole al sol de justicia el resplandor de la gloria de Dios a través de estos 12 nombres gubernamentales, y obviamente a través de un 13º nombre que es el Jehová no engendrado, y Dios diciéndole, mira, yo soy un sol, pero mi hijo cierto es el sol de justicia engendrado, y estos son sus rayos y estos son sus nombres. Por eso lo que nosotros encontramos en el libro de Apocalipsis es que hay 24 ancianos. Y esos 24 ancianos están ahí porque cada nombre del nombre del Hijo, nosotros encontramos que en el nombre de Jehová hay 2 ancianos. Uno está alabando ese nombre de Jehová en el lado exaltado, porque vamos y conocemos el nombre de Jehová en un lado exaltado, pero el otro anciano alaba y bendice el nombre de Jehová en el lado humilde, en el lado del dolor, en el lado donde nosotros sabemos que a veces pasan situaciones, circunstancias en nuestras vidas, amén. Porque hay otro anciano que está alabando el nombre de Dios fuerte. En el lado exaltado, sí, Dios es fuerte y viene a mi vida y viene a mi ser. Pero también Dios nos lleva al otro lado, bendito su nombre, para alabar el nombre fuerte de Dios. También en las circunstancias difíciles, en las circunstancias adversas. Porque aquí hay una balanza. Cada anciano representa, cierto, un lado exaltado y representa un lado humilde. Entonces Dios nos lleva a que estos 12 nombres los tenemos que alabar y bendecir. Si nosotros queremos estar e ir al trono de Dios, a la presencia de Dios, solamente lo hacemos a través del Hijo y a través de estos 12 nombres. Si me doy a entender, lo que Juan vio es que esos 24 ancianos estaban alabando estos 12 nombres, estaban bendiciendo estos nombres, santo su nombre, y estos 4 seres vivientes estaban alabando el nombre de Dios. Yu, Hei, Bao, Hei, Yu, Hei, Bao, Hei. Santo es el nombre de Dios. Amén. ¿Vamos bien hasta aquí? Amén. 24 ancianos, 2 por nombre, para alabarle en el placer y en el dolor. David puso 24 órdenes de sacerdotes alabando en el tabernáculo de David día y noche. En el placer y en el dolor necesitamos alabar al Señor nuestro Dios, bendito su nombre. Y es lo que Moisés estaba viendo. Dios le estaba mostrando esta revelación de cómo es la única manera de entrar a la luz inaccesible. Y Juan vio la adoración que hay en el final, pero David puso la adoración en la tierra.
Y en este tiempo el tabernáculo de David tiene que ser restaurado, tiene que ser levantado. ¿De qué manera? Alabando y bendiciendo este nombre, alabando y bendiciendo al Señor nuestro Dios. Amén. Y eso que está en el cielo que vio Juan, ¿qué cree? Existe aquí en nuestro corazón. Eso que está en el cielo, que plasmó David en la tierra, y que Moisés vio, está en nuestro corazón. El problema nuestro, porque para llegar a la eternidad y estar en el trono y haber conquistado estos nombres de Dios, los debemos de haber conquistado primeramente aquí, en nuestro corazón y en nuestras vidas. Vamos a Marcos 7, 21 y 23, ¿sí? Esto está en nuestro corazón. Pero lo que nosotros encontramos es que un día la serpiente vino, entró en el corazón humano, entró porque Adán decidió, y nos ganamos esto, nos ganamos estas cosas que encontramos en Marcos capítulo 7, versículos 21 al 23. Porque eso que está celestial, Dios lo puso aquí en nuestro ser. Dios lo puso aquí en nuestras vidas. Lo tenemos. Dice así, Marcos 7, 21 al 23. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, las desvergüenzas, el ojo maligno, las injurias, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Dios, la Escritura dice que puso un trono dentro de nosotros y nosotros tenemos esta naturaleza caída, ¿sí? En el trono, en lugar de tener un trono, hay un trono, pero en ese trono el que se sienta es el tonto, la insensatez, el viejo necio, el viejo yo, el hombre carnal, el hombre de pecado. Y viene Jesús y dice que el 13º nombre, o el nombre con que inician todas las cosas, donde debiera de estar Jehová, empieza con malos pensamientos. Y empezando con un mal pensamiento, definitivamente todo lo demás en nosotros se corrompe. Y Jesús viene y dice que usted y yo en este corazón, porque la serpiente vino y nos hizo caer, tenemos adulterios, tenemos fornicaciones, tenemos homicidios, tenemos hurtos, tenemos avaricias, tenemos maldades, tenemos engaño, tenemos las desvergüenzas, tenemos el ojo maligno, tenemos las injurias, tenemos la soberbia y tenemos la insensatez. Viene Jesús y dice, todas estas maldades salen de dentro del hombre. Usted y yo, lo que está allá de manera celestial, lo tenemos aquí en nuestro corazón. Amén. ¿Sí me doy a entender? Y sé que usted dice, bueno, y hermano, ¿qué hay de los seres vivientes? También están dentro de mi ser. ¿Se acuerda Daniel? Daniel dice que vio 4 reinos y dice que había un animal que vio Daniel que era como león, vio también otro animal que era como un oso y vio otro animal que era como un leopardo y también vio a una bestia que era inmisericordia. Y estos 4 reinos de la carne están dentro de nosotros. El mismo cuadro que está en la eternidad lo tenemos aquí. Porque la esposa va a estar en el trono, porque este reino lo pudo cambiar. Este reino pudo pelear en contra de él. Entonces, ¿cómo voy a poder pelear en contra de todo esto que tengo en mi vida? A Moisés, un hombre pudo estar en esos lugares
y no morir. Y le dio Dios esa revelación para poder estar en ese lugar, en ese trono. Entonces, en contra de los adulterios que tengo para yo poder pelear, tengo a Jehová, bendito su nombre. Para los adulterios tengo el primer nombre de Dios, Jehová, Sharabasía. Y ese Jehová cierto va a venir a mi vida, y como un anciano en el placer y como el otro anciano en el dolor. Pero David lo que puso y en ese lugar, en esas 24 órdenes, era la alabanza, era la gratitud, era el decirle a Dios siempre, 24 horas al día, te alabamos, santo, 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 gloria a tu nombre, y tengo a Jehová. Y entonces, en lugar de haber el rayo de adulterios, en mí debe de crecer ese nombre de Jehová, Sharabasía, bendito su nombre, aleluya, Sharabasía. Yo debo de transformar mi ser, y ese nombre de Jehová es del Hijo engendrado, el resplandor de la gloria de Dios, aleluya. El adulterio es espiritual cuando yo tengo otros ídolos que no es Dios. Y entonces, cuando sé que he vencido el adulterio, yo puedo decir, tengo a Jehová, porque Jehová es el primero, Jehová es el único, Jehová es lo que deseo y anhelo. Entonces tengo el rayo del nombre de Jehová. Y cuando vienen las fornicaciones, a quien tengo para poder vencer las fornicaciones, el segundo nombre que Dios le dio a Moisés y le dio a entender, este nombre es el nombre fuerte, bendito su nombre, fuerte, gloria a Dios. Y así cada nombre de Dios lo tenemos para poder vencer estas cosas que están aquí: misericordioso, piadoso, grande en verdad, grande en benignidad, que guardas la misericordia, perdonador de iniquidades, perdonador de rebeliones, perdonador de pecados. Dice que es la insensatez, es el viejo tonto, el juez injusto, pero aquí está un nombre que es juez justo. El 12º nombre es juez justo. ¿Para qué? Para que este juez que es injusto yo lo pueda sacar y entonces pueda tener ese rayo de juez justo, bendito su nombre, para poder alabar y bendecir a Dios. Y entonces, de igual manera, si yo tengo estos rayos de estos 12 nombres y voy venciendo, voy teniendo más luz del sol de justicia, también estos 4 reinos de la carne los voy sacando, los voy venciendo. Y entonces dice que la esposa va a brillar como el sol de justicia. Quiere decir que tiene acceso a ese trono, a ese reino, a ese lugar, porque aquí adentro se formó en su vida. ¿Y qué vieron? ¿Qué vio David? ¿Qué vio Moisés? Alabanza. Porque hay que restaurar el tabernáculo de David, porque esto está en nosotros, pero de manera equivocada, y tenemos que restaurarlo. ¿En dónde? En una carne que tiene tinieblas, en una carne que tiene tribulación, en una carne que tiene tristeza, porque la condición que se encontraba Israel para restaurar el tabernáculo no era una condición buena, correcta, agradable, sino estaba lleno de idolatría, estaba lleno del montón de cosas porque se había desviado de Dios. Y en el último tiempo la iglesia, Santiago dice, tiene que ser reparado el tabernáculo de David. ¿En qué momento? Cuando la iglesia se encuentre en las situaciones de oscuridad, en las situaciones de donde hay el montón de cosas terribles viniendo sobre ella. Estamos a un paso de la gran tribulación y estamos en este tiempo tan difícil, tan tremendo, y usted y yo no debemos de apartarnos, no debemos de salir, porque estamos precisamente que estos nombres salgan, bendito el nombre de Dios, de nuestro ser, de nuestra vida, para
poder en la eternidad vivir en ese lugar, porque los tenemos y estamos alabando, edificando ese tabernáculo en mi tierra, santo su nombre, que es difícil, que es carnal, que tiene toda la oscuridad y las tinieblas, pero tiene que ser transformado, convertido, conformado, reformado, y la única manera es alabando, bendiciendo, exaltando el nombre de Dios. Aleluya, Sharabasía, quiere en esta hora y podemos alabar al Señor nuestro Dios. Hasta aquí este cuadro claro, hermanos, sí, Amén. este cuadro claro que vio Moisés. Lo contrario del otro es Sí, hermana, este cuadro es contrario al que vimos, pero lo tenemos aquí. Pero tiene que ser transformado para poder ir a lo que vemos en Apocalipsis 4. Los seres vivientes, los 4 animales, están en la nueva tierra y vencieron. La esposa está en la luz inaccesible, en el trono de Dios. Aleluya. Ahí está la esposa, como debe ser nuestro cambio, nuestra transformación. En Dios debe ser tremenda y cómo le debemos de alabar. Y decía uno de los cantos que estábamos hace ratito, no pararé hasta que pueda ver tu gloria. Veo ángeles, bendito su nombre, alabando y bendiciendo al Señor nuestro Dios. Vamos a orar en esta hora, vamos a alabarle y bendecirle, vamos a glorificar al Señor nuestro Dios. Gracias por su verdad, gracias por su palabra, gracias por lo que enseña a nuestros corazones y a nuestras vidas. Padre, gracias, 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 gracias. Sharabasi. Señor, qué tremendo esto, qué tremendo lo que vemos, qué tremendo lo que aún nos queda por lograr, Señor. Qué tremendo lo que aún nos queda por hacer, Dios, en nuestro corazón, por hacer en nuestras vidas. Sí, la iglesia debe ser alguien que adora, debe ser alguien que bendice, debe ser alguien que exalta y glorifica el nombre del Señor nuestro Dios. Pero es nuestra tierra, Señor, somos nosotros lo que está aquí adentro, de manera personal, porque tenemos todas estas cosas dentro de nuestro ser. El sol de justicia no ha brillado, Señor, porque tenemos, dice Jesús lo expresó, el reino de los cielos está dentro de nosotros. Pero este reino se corrompió, este reino vino a ser llevado cautivo por la serpiente. Tenemos adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, soberbia, avaricias, maldades, ojo maligno. Pero Dios, Juan vio el cielo, vio redimidos, vio gente que venció, nos ha redimido para nuestro Dios, nos has salvado con tu sangre, Sharabasía. Tú eres Jesús, el resplandor de la gloria de Dios. ¿Qué es ese resplandor? Son estos 12 nombres que había en el tabernáculo de David, alabanza. Había 24 órdenes de sacerdotes, porque en el cielo hay 24 ancianos. Y nosotros alabamos a Dios. El nombre de Dios, Yu, Hei, Bau, Hei. El nombre de Ja, porque era la alabanza día y noche en el tiempo de David. Y allá en el cielo están día y noche, santo, santo, santo. ¿Cómo sé que voy a vencer en este tiempo? Señor, en tiempo de oscuridad, en tiempo de no deseos, en tiempo de situaciones difíciles, en tiempos en donde no quiere mi ser, mi carne, mi mente, ahí voy a alabar, ahí voy a bendecir, ahí voy a glorificar a Dios, aleluya. Ahí voy a ser Dios. No voy a parar, voy a alabar tu nombre, voy a bendecirte. Señor, gracias, gracias, nos has redimido, nos has redimido. Que esto que está aquí adentro, Señor, pueda ser cambiado, pueda ser transformado. Queremos, como Moisés, Señor, ver tu gloria. Sabemos que solo a través de Jesús, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Estos nombres, Dios, están y obran a través para nuestra vida y nuestro ser.
Jesucristo entró a nuestro corazón como el sol de justicia y tiene estos 12 nombres: Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en verdad, grande en benignidad, que guarda la misericordia, perdonador de iniquidades, perdonador de rebeliones, perdonador de pecados, juez justo. Tenemos para pelear, Señor, para vencer. Que no caigamos en la tibieza. Al que venciere, yo le haré que se siente conmigo en el trono. Señor, ayúdanos a vencer. Ayúdanos a que este tabernáculo de David sea en nuestra vida y en nuestro ser puesto bien. Gracias por tu verdad. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que estás enseñando en este tiempo a través de esto. Gracias porque tiene que ser reparado y restaurado en este tiempo en mi carne, Señor. Cuando hay todo tipo de cosas, de pandemias, de economía, de todo lo que está pasando en el mundo, te alabamos, te bendecimos. Nuestra confianza está en ti, Señor. Nuestra confianza está en lo que vas a hacer y seguirás haciendo. Gracias, 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 gracias. Te alabamos. Que salgan los rayos de tus nombres y que nosotros seamos ese resplandor del Hijo, ese resplandor que es el Padre. Pero gracias, Dios. Esta semana hay trabajo, esta semana hay cosas por hacer. Háblanos, Dios, lo que tú quieras que entreguemos como primicias, que entreguemos, Señor, que tú nos pidas para poder vencer, Señor, para poder hacerlo. Guarda a tus hijos, guarda su salida y su entrada. Vamos a salir de tu casa, no de tu presencia. Gracias por esta verdad, gracias por esta semilla, gracias por estas cosas tan tremendas que nos diste. Y en esta hora, Dios, salimos. Tú bendícenos con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Shalom. Dios les bendiga.